Buenas tardes, mi nombre es Israel Jesús Riveros Ventura, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y hoy voy a exponer oído interno y oído medio. Bueno, el oído se va a partir en tres regiones. Como vemos acá, en un oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo va a estar comprendido entre el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio va a estar conformado mayormente por la caja timpánica o cavidad timpánica. El oído interno ya va a estar conformado por el caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Vamos a empezar por el oído externo, que se va a vamos a describir su configuración externa. Primeramente va a estar revestida por piel y bueno, va a presentar pliegues y surcos o depresiones. Estos pliegues y estos surcos van a concentrar el sonido a la concha auditiva para que ya pase al conducto auditivo externo. Esa va a ser la función. Vamos a presentar primero el hélix, que sería toda esta región. El hélix que parte de la rama del hélix, así se le dice, que va a ir anteriormente, superiormente, posteriormente, y va a terminar en la parte superior del lobulillo de la oreja o lobulillo auricular. Vamos a tener después el antehélix, que va a ser casi paralela, y que este antehélix se va a bifurcar en dos crestas, se podría decir, que va a formar la fosita antihélix. Y entre el antihélix y el hélix va a formar el conducto, o mejor dicho, el canal del hélix. Vamos a tener esta región que no va a presentar cartílago, esta región que va a ser, perdón, el lobulillo de la oreja o lóbulo de la oreja. En la parte anterior vamos a encontrar el trago y, y posteriormente el antitrago. Entre estos dos van a formar una escotadura, la escotadura intertrágica. Vamos a tener la concha de la oreja, que sería toda esta región, que va a estar dividida por la rama del hélix, en uno superior y en uno inferior. Bueno, el pabellón auricular va a estar compuesto de piel, de cartílago, de músculos y de ligamentos. También va a estar irrigado. Vamos a describir el cartílago. Este cartílago, que va a presentar las mismas porciones que acabo de describir: el antihélix, el hélix, el conducto del hélix, la fosa antihélix, la raíz o rama del hélix. Pero sin el revestimiento cutáneo vamos a encontrar la espina del hélix y la cola del hélix. También vamos a ver los músculos, los diferentes músculos que hay. Vamos a poder ver los músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos auriculares van a ser tres: uno superior, que va a partir de la línea temporal superior hasta la concha de hélix, que va a estar en la parte posterior, por acá. Aquí vemos, este es, bueno, no, por acá. Mejor dicho, este es el músculo superior extrínseco
Vamos a tener también el músculo anterior, que va a ser este, que se va a unir a la base del arco cigomático, que sería esta en la cara medial del cartílago. Vamos a encontrar también el cartílago posterior, que sería este, que se va a insertar en la base de la porción mastoidea del hueso temporal. Vamos a encontrar los músculos intrínsecos, que primero vamos a tener este, que va a ser el músculo mayor del hélix, que es, mejor dicho, este es el músculo mayor del hélix, que va a estar en la parte anterior del hélix. El músculo menor del hélix, que se va a situar en la rama del hélix. Vamos a tener el músculo del trago, que se va a situar en el trago con fascículos verticales. Vamos a tener el músculo del antitrago, que se va a unir el antitrago con la cola del hélix, que vamos acá. Vamos a encontrar músculos, el músculo oblicuo y el músculo transverso, ya en la cara medial del cartílago de hélix. El pabellón auricular va a estar inervado por la vena por la vena temporal superficial, que va a inervar mayormente la parte anterior del hélix, ya sea el trago, la rama del hélix y la porción anterior del hélix, y parte del lóbulo de la oreja, que vemos acá. Y posteriormente va a estar por la arteria auricular posterior, que esta arteria auricular posterior va a tener ramos que van a penetrar y van a inervar parte de la cara posterior de la cara lateral del hélix, mayormente los 3/4 los 2/3 anteriores. Ya la arteria temporal superficial va a inervar los tercios anteriores. También esta vena auricular posterior va a tener ramos auriculares posteriores que van a inervar la cara medial del pabellón auricular. Ya con todo lo dicho, vamos a continuar con el conducto externo, bueno, el conducto del oído externo. Este conducto, que va a medir aproximadamente unos 25 milímetros, que sus límites van a ser la concha del hélix, la concha de la oreja y la membrana timpánica. Vamos a ver que la membrana timpánica no es totalmente vertical, sino es diagonal. Es por lo cual que la pared inferior va a medir 5 milímetros más que la pared superior. Todo el conducto va a estar revestido por tejido fibrocartilaginoso, por tejido fibroso, cartilaginoso y óseo. Y todo eso va a estar revestido ya por revestimiento cutáneo. Vamos a ver que el conducto auditivo externo va a presentar dos porciones. Que esta sección sería la porción ósea, que va a medir 16 milímetros. Y lo demás va a ser fibroso y cartilaginoso. La concha del cartílago se va a prolongar medialmente de esta manera hasta llegar a la porción ósea. En la porción ósea se va a unir por estructuras fibrosas, y lo importante de esto es que la concha del hélix va a formar la cara anterior e inferior, sería así, la cara anterior y superior. Y en la vertiente anterior de este cartílago vamos a poder ver tejido fibroso.
que ya formaría la cara superior de esta manera. Este cartílago fibroso va a presentar dos estructuras tipo surcos que van a estar situadas en la cara anterior, y que estos van a dar flexibilidad al conducto. Olvidé mencionar que este conducto va a tener forma de una S, de esta manera. Es por lo cual, para meter el otoscopio, para ver diferentes patologías ya en el oído, se va a tener que jalar el trago superior y anteriormente, para que el otoscopio entre sin ningún problema. Vamos a tener ya la porción ósea que va a formar los 2/3 del conducto externo y la membrana timpánica. Hablemos del oído medio. Este oído medio que va a tener la cavidad o caja timpánica, que va a presentar 6 caras. Ya, esa es la caja timpánica o cavidad timpánica. Esta va a ser la cara medial. Esta va a ser la cara anterior. Esta cara va a ser la cara inferior o piso de la caja timpánica. Vamos a tener una cara posterior que va a ser también llamada la pared mastoidea. Vamos a tener otra cara o pared superior que va a ser el tegmen del tímpano o el techo del tímpano. Y vamos a tener una cara lateral o cara membranosa, que bueno, en acá no se la puede ver porque está abierta, pero esa cara lateral va a ser la membrana timpánica. Aquí la tenemos, la membrana timpánica. Esta membrana timpánica que va a tener un diámetro postero anterior de 8 a 6 milímetros y un diámetro de superior a inferior de 5 a 6 milímetros. En esta diapositiva se la puede ver mejor. Esta membrana timpánica va a presentar dos caras, una lateral y una medial. Aquí podemos ver la cara lateral, que esta cara lateral va a presentar, bueno, primeramente la membrana timpánica va a presentar una porción fibrosa, una y otra porción posterior. Aquí vamos a ver la porción fibrosa, que va a estar dividida en dos, que toda esta región va a ser la parte densa, que va a estar delimitada por el pliegue maleolar posterior y el pliegue maleolar anterior. Estos pliegues van a delimitar la porción densa, y vamos a tener una porción flácida que va a estar superiormente a estas. Estos pliegues van a converger. El pliegue maleolar posterior o tímpano maleolar van a converger. Bueno, el posterior va a converger anteriormente y el anterior posteriormente hasta llegar a la apófisis lateral del martillo. Esta apófisis lateral del martillo va a continuar inferior posteriormente al mango del martillo. En la parte inferior de este mango del martillo vamos a tener el ombligo de la membrana timpánica. Y vamos a tener también el triángulo luminoso o pirámide luminosa, que se va a reflejar al iris del observador.
Este mango en el martillo va a hacer que se divide en 4 cuadrantes. Vamos acá, perdón. Vamos a tener una porción supraumbilical y una infraumbilical. Vamos a ver la porción posterior superior, una antero superior, una infero antero inferior, antero posterior. Esta región, más que todo la porción superior, toda esta porción van a presentar los órganos del oído, ya sea el martillo, el yunque y el estribo. Sin embargo, esta porción no, por lo cual en aquí se van a poder realizar la parasíntesis mayormente en la porción anteroposterior. Aquí podemos ver el mango de martillo, el cono luminoso, triángulo luminoso, la apófisis lateral del martillo y ambos pliegues. La cara posterior, la cara medial solo va a presentar las mismas estructuras. Y bueno, en la cara medial, que no tengo una imagen de esta. Bueno, pero este es un esquema que, bueno, en la cara medial vamos a poder ver la eminencia piramidal, que de esta eminencia va a salir el músculo del estribo o estapedio. Y bueno, esta es de la cara posterior o de la pared posterior. En la pared medial o cara medial vamos a tener a dos eminencias. La primera eminencia, que va a ser oblicua, que va a ser causada por el conducto semicircular lateral, y vamos a tener otro inferiormente que va a ser va a ser la eminencia de la segunda porción del nervio facial, que va a ir en porción diagonal. Vamos a tener también dos fosas. Una fosa de la ventana vestibular o ventana oval y otra fosa de la ventana redonda o ventana coclear. Entre estas vamos a encontrar el surco timpánico, que van a estar delimitadas por dos crestas, que va a ser el pontículo y el subículo. En estas fosas, en la fosa de la ventana vestibular o ventana oval, vamos a encontrar la ventana oval, que va a estar cerrada ya por la base del estapedio o estribo, y va a dar paso ya a la porción vestibular del oído interno. Vamos a tener en la fosa de la ventana redonda o ventana coclear la ventana redonda. Vamos a tener el pontículo, que esta va a ser la prominencia de la primera vuelta del caracol o la cóclea. Vamos a presentar igual pequeños surcos que van a estar
realizada, se podría decir, por el plexo timpánico. Este plexo timpánico nace por la arteria timpánica ramo del glosofaringio, que esta arteria, perdón, este nervio va a emerger de un surco que va a estar en el extremo inferior de la pared medial y en el extremo medial de la pared o piso de la cavidad timpánica. Entre estos dos se va a dar el conducto del nervio timpánico, ramo del glosofaringio. Bueno, también en la parte superior anterior del pontículo vamos a poder ver una prominencia ósea que va a dar paso al músculo tensor del tímpano o músculo timpánico, que se va a abrir este se va a reflejar y va a formar el pico de cuchara, que va, el pico de cuchara, que va a dar paso al ligamento para el martillo. Ya vamos a describir la pared superior o techo del tímpano o timpani, que esta pared va, nunca se lo puede ver mejor, esta pared que va a presentar una cresta, y esta cresta va a ser llamada cresta petrotimpánica. Esta porción en esta porción va a haber una continuidad de la mucosa de la cavidad timpánica con la dura madre de la cavidad cefálica. Vamos a tener el piso, que, el piso que va a presentar, en la que no se lo puede diferenciar, pero va a presentar una superficie inferior al conducto auditivo externo de 2 milímetros de profundidad. Vamos a tener en la pared posterior o pared mastoidea, la entrada al antro mastoideo, que esta va a tener una consistencia triangular, que en su vértice inferior va a descansar la apófisis corta del yunque. Inferiormente vamos a encontrar la eminencia piramidal, donde va a emerger el músculo del estapedio. Lateralmente a acá debería estar, vamos a encontrar el nervio de la cuerda del tímpano, la entrada del nervio de la cuerda del tímpano, que va a ser rama del nervio facial. La porción o pared anterior, vamos a ver la trompa faringio-timpánica. Vamos a tener dos conductos, que va a ser el conducto de la rama del plexo carotídeo interno y la rama de la cuerda del tímpano. Este sería el conducto de salida del nervio del tímpano. Y eso fue todo con respecto al oído medio y al oído externo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el reconocimiento del hueso temporal en diferentes cortes del oído externo y del oído medio.
ya que, el oído externo está comprendido en dos porciones: el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que mide aproximadamente 25 milímetros. El pabellón auricular, que va a estar formado de cartílago, de un revestimiento cutáneo, de músculos, tendones, y van a estar inervados por la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior, ya que la arteria auricular posterior va a enviar sus ramos perforantes a la cara medial del pabellón auricular y 2/3 de la cara lateral. Y el nervio temporal superficial ya el tercio anterior del pabellón auricular. Este cartílago del pabellón auricular va a estar unido al hueso temporal mediante tendones y músculos, tendones extrínsecos y músculos extrínsecos. Sus relaciones del pabellón auricular van a ser anteriormente a la articulación temporomandibular, posteriormente a la porción petrosa, inferiormente a la parótida y superiormente con el temporal. El conducto auditivo externo va a estar comprendido de 3 estructuras: cartílago, va a estar constituido por una membrana fibrosa, por tejido óseo, y todo va a estar revestido por revestimiento cutáneo. El cartílago, que va a ser continuación de la cara medial de la concha del cartílago del oído, que va a continuar en el conducto auditivo externo y va a formar la pared antero inferior, ya con una y la pared superior va a estar formado por una membrana fibrosa. Medialmente vamos a tener el tejido óseo, que va a medir aproximadamente 16 milímetros. Los límites del conducto auditivo externo van a ser la concha del pabellón auricular y la membrana timpánica. En esta región se va a situar la membrana timpánica, y esta membrana timpánica va a estar inclinada inferiormente de esta porción, por lo cual el conducto auditivo externo, el piso del conducto auditivo externo, va a ser 5 milímetros mayor que el techo del conducto auditivo externo. La membrana timpánica se va a situar mediante unas estructuras fibrosas a este surco, que va a ser en esa estructura, y va a formar el extremo medial del conducto auditivo externo. Y vamos a tener ya detrás de la membrana timpánica la caja timpánica, que esta caja timpánica va a tener 6 paredes: una superior o tegmen, una inferior o yugular, porque esta pared va a separar de la vena yugular. Vamos a tener igual la pared medial o pared laberíntica, que va a presentar muchos accidentes anatómicos. Una pared anterior o también pared carotídea, una pared posterior o pared mastoidea, que por un orificio va a dar paso al antro mastoideo. Inferiormente, y la pared lateral, que sería la membrana timpánica. En la pared medial vamos a poder ver el pontículo, y superiormente a esta vamos a ver la fosa de la ventana vestibular. Inferiormente vamos a tener la fosa de la ventana coclear o ventana redonda, que va a presentar la ventana, que en ella va a estar la ventana redonda, y en esta
la ventana coclear. Esta aquí va a dar paso a la cóclea y va a estar taponada por la base del estapedio. Posteriormente al pontículo vamos a tener una depresión que va a ser el seno timpánico. Este seno timpánico que va a presentar en superior e inferiormente dos crestas que van a delimitar de la fosa de la ventana vestibular, y esta cresta se va a llamar pontículo. La cresta inferior que va a delimitar la ventana, la fosa de la ventana redonda, va a ser llamado subículo. El pontículo va a presentar diferentes surcos que van a estar ocasionados por el plexo timpánico, ya que en el extremo inferior de la membrana, de la pared medial, se va a poder ver un orificio que va a ser el orificio del nervio timpánico ramo del glosofaringio, que va a venir superiormente y va a formar un plexo en el pontículo. Por eso tienen diferentes surcos. Superiormente, la pared superior va a presentar una cresta. Que esta cresta va a dar paso a la fisura petroescamosa, por lo cual la membrana mucosa, o mejor dicho, el revestimiento mucoso, va a tener contacto o se va a unir con la dura madre de la cavidad encefálica. Posteriormente vamos a tener dos orificios. Uno que va a ser el orificio del nervio, de la rama timpánica, ramo del facial, y otro que va a ser la apófisis piramidal, que va a dar paso al músculo del estapedio o estribo. Superiormente a esta vamos a tener el habitus ad antrum, que este va a dar paso al antro mastoideo. En la pared anterior o pared carotídea vamos a poder ver primeramente el conducto de salida del nervio, de la cuerda del tímpano, mejor dicho, y vamos a tener un conducto óseo, podemos verlo acá. Este conducto óseo que va a dar paso al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, que es superior, que posteriormente se va a reflejar y va a formar una estructura que va a ser llamada el pico de cuchara, donde va a salir el tendón de este músculo. Inferiormente a este vamos a tener el conducto del... este va a ser el conducto timpánico o conducto de falopio, que va a dar paso a la porción de la nasofaringe. Inferiormente vamos a poder ver una depresión, como vemos, que esta va a estar inferiormente al plano del conducto auditivo externo, 2 milímetros inferiormente. Y eso fueron todas las estructuras para describir. Olvidé mencionar que en la pared medial vamos a tener dos eminencias, una por el conducto semicircular lateral superiormente, e inferiormente uno por la segunda porción del facial, que como podemos ver acá vemos la porción vertical del facial, que va a salir por el por el orificio estilomastoideo. Toda la cavidad timpánica van a estar inervadas igualmente por el nervio, van a estar irrigados por la arteria temporal superficial y la arteria auricular posterior.
Bueno, en este video de disección de endoscopía del oído medio en Barcelona del 2017 vamos a poder ver medialmente la membrana timpánica. Ya en esta porción vamos a poder ver el mango o maniobro del martillo. Aquí podemos ver la pirámide luminosa y vamos a poder ver los pliegues en esta región, el pliegue anterior, el pliegue malleolar anterior y el pliegue malleolar posterior. La apófisis lateral del martillo. Por esta región va a estar el ombligo. En esta disección él está cortando la pared posterior y la pared inferior para poder ver sus estructuras del oído medio con mayor exactitud. Podemos ver que está entrando por la parte inferior de la membrana timpánica. Ya acaba de entrar. La crista malleolar posterior es la inserción del ligamento malleolar posterior. El ligamento malleolar posterior sale de la crista malleolar hacia el martillo y el ligamento hace como un X con el corda. El corda está abajo, el ligamento arriba y hace como un X. Entonces yo voy a cortar acá el ligamento, preservando el corda, por supuesto, después corto el corda. Mira el ligamento como está bonito. Cortar acá. Mira el ligamento. Mira el ligamento malleolar y la distancia, el espacio entre el ligamento malleolar y la membrana se llama espacio de von Troch. En el espacio de von Troch posterior, que está acá, y tiene el ligamento malleolar anterior con la membrana, el espacio de von Troch anterior. Entonces mira, ligamento malleolar posterior. Si yo no saco el ligamento malleolar anterior, pues no tengo abertura para ir al espacio de cruza. Entonces yo voy a sacar el ligamento malleolar y mira que hace un X. El borde está acá y el ligamento está acá, entonces se hace como un X. ¿Comprenden? Si yo voy a cortar acá el ligamento malleolar, corté el ligamento malleolar y mira, el corda me aparece. Bueno, él acaba de cortar el ligamento malleolar posterior para poder ver mejor las estructuras del oído medio. Más, crista malleolar posterior, y ahora tengo más espacio para ir hasta el martillo. Mira el martillo y hasta al espacio de cruzaje. Mira el espacio de cruzaje acá, la abertura acá. Mira. Bueno, entonces yo tengo martillo, martillo, proceso cocleariforme acá, yunque, estribo, eminencia piramidal y facial. Bueno, yo no jugueté nada, yo solamente le ve y saqué el ligamento. Con un endoscopio ya consigo mirar estructura del espacio retrotimpánico, que son estas estructuras de acá, que están acá. Voy a limpiar porque, mira, hay una web acá cerrando la ruta posterior de ventilación. Este paciente no tenía doença, pero mira, hay una web acá cerrando, pero el istmo timpánico aparentemente está abierto. Muchos pacientes, va a ver que tienen otitis, alguna cosa así, tienen estas webs que cerran una web. Bueno, nos acabo de mostrar por esta región se va a ubicar el martillo, por acá hay yunque y el estribo o estapedio. Por acá nos mostró el proceso cocleariforme o pico de cuchara que va a dar paso al músculo tensor del tímpano o músculo del martillo. Y el estapedio, aquí podemos ver, bueno, el estapedio cubre la ventana vestibular. La base del estapedio cubre la ventana vestibular. Cerrando la ruta posterior de ventilación. El paciente no tenía doença, pero mira, hay una web acá cerrando, pero el istmo timpánico aparentemente está abierto. Muchos pacientes,
se va a ver que tiene aquí. Sí, puede usar como membranas. Ríos, adherencia, sí. Aquí estaba. No oscurecí nada, solo levanté solo elevé un colgado de manometra. Entonces mira, acá estamos en la región posterior. La región posterior es muy importante cuando hablamos de colesterol, que se llaman crista malleolar posterior, yunque, corda, martillo y saca. Entonces lo escribo la cruz posterior, la cruz anterior, la región de la ventana, facial está acá. ¿Cómo se llama esto que viene de promontorio a eminencia piramidal? Pontículo. ¿Y cómo se llama esto que viene de pilar posterior hasta la crista? Bueno, en esta región vamos a poder ver el pontículo que va a estar realizada por la primera vuelta de la cóclea. Superiormente a esta vamos a tener la fosita vestibular o fosita oval que en esta se va a situar la ventana vestibular. Perdón, esta es la fosita vestibular o ventana, perdón, la fosita vestibular que va a dar, que en ella se va a presentar la ventana vestibular que va a estar taponeada por la base del estribo. En acá vamos a ver el seno timpánico, que este seno timpánico superiormente va a estar delimitado por una cresta que va a ser el pontículo. Inferiormente al seno timpánico vamos a tener la fosita vestibular, bueno, la fosita de la ventana coclear o ventana redonda, que ambas, bueno, esta fosita va a presentar la ventana vestibular, no, perdón, la ventana coclear o ventana redonda, y la fosita y el seno timpánico van a estar delimitados por una cresta que va a ser el subículo. Aquí entonces tendremos el subículo y el pontículo, el promontorio. También podemos observar el músculo del estapedio o estribo, que va a estar, bueno, que va a salir, se podría decir, de la apófisis piramidal. El subículo se llama seno timpánico, que en este caso es profundo. Mira la profundidad de este seno timpánico. Con microscopio es muy difícil. Mira. Bueno. Después. Como ya había dicho, el pontículo, subículo, seno timpánico, ventana vestibular, perdón, ventana coclear, ventana vestibular. Acá tenemos el subículo y acá por último tenemos un osito entre lo pilar anterior que está acá y los bulbos de la ocular que está abajo, que esto acá, que se llama de finículo, que es de N. Entonces tenemos pontículo, subículo, finículo. Pontículo, el subículo, seno timpánico, subículo, finículo, seno subtimpánico. Y mira, en el seno subtimpánico tenemos esta estructura acá, que se llama fustis. El fustis direcciona para la región de la ventana. Entonces mira, vamos a mirar acá. Mira el fustis, que está aquí abajo. Mira. Mira la ventana. Entonces le direcciona para acá el fustis para la ventana y el fustis es el piso de la rampa timpánica. Entonces es importante para implante coclear. Pilar posterior, pilar anterior, peine, la ventana que está por acá, un poquito más adentro. Hay una pseudomembrana acá, la membrana un poquito más adentro. Seno timpánico, pontículo, subículo y finículo. Y algunas veces entre el fustis y el finículo hay en algunos pacientes un canal, un túnel como este acá. Se llama canalículo o túnel subcoclear, que está abajo de la cóclea. Y a veces, cuando hablamos de trozos pneumatizado, es una ruta de pneumatización para la musculosa. En acá también describe
funiculum. Bueno, el funículo. Y aquí la ventana coclear que va a dar paso a la rampa timpánica. Se puede hacer un acceso transcanal infracoclear al lapso petroso para aportar el paciente de un acceso transmastólico. Canalículo túnel subcoclear infinito. Mira. Canalículo subcoclear. Acá y acá que sale así. Este yo creo que no vaya hasta el lapso petroso porque no es tan fundo. Hay canalículos que son muy fundos y que se vaya hasta el lapso petroso. Y mira, no cureté nada ahí. Entonces, no curetando, yo puedo ver anterior un poquito y veo el espacio protimpánico. Y no espacio protimpánico yo veo el canal del músculo y veo muchos huesos. Mira, después voy a aspirar para ver los orificios de la trompa. Pero el primer hueso que veo a la mi izquierda, el primero consegue un poquito más para adelante, para adentro. Sí, este hueso no había un nombre, ahora hay un nombre. El profesor Patel de Australia bautizó de protinículos. Entonces se llama protinículos, es importante porque es un hueso que le lleva directamente a la carátula. Entonces protinículos, tengo pontículos, subículos, unículos y protinículos. Y este se llama espacio protimpánico, espacio supratubárico y el canal del músculo tensor retículo. Bueno, como lo describen aquí, vamos a ver el canal del músculo tensor del tímpano o músculo del martillo, y inferiormente vamos a tener el conducto de falopio o conducto timpánico que se va a comunicar con la nasofaringe.